Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos y todas aquellas que nos estuvieran viendo a través de esta vía de internet, que el Señor les bendiga su precioso corazón, dando gracias a nuestro Dios por otra oportunidad que el Señor nos concede. Así que si quisiera buscar conmigo, vamos a abrir las Escrituras y vamos a leer el Salmo 115, así para dar comienzo. Salmo 115. Dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con sus gargantas. Como ellos son los que los hacen, cualquiera los que en ellos confían. Oh Israel, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá y nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Acrecentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jad, ni cuanto descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos a Jad desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Nuestro Dios y Todopoderoso, Señor Jesús, como dice tu palabra, Señor, todo lo que tú hiciste, Señor Jesús, lo que quisiste hacer, tú lo has hecho, Señor. Nuestros ojos pueden, oh Dios de gloria, Señor, testificar de todas las cosas, Señor Jesús, que tú has mostrado, Señor. Tú has hecho con tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios verdadero, justo, Señor Jesús, un Dios vivo, Señor, y permanece para siempre, Señor. Desde los tiempos, Señor Jesús, lo que han pasado por todo este tiempo, Señor. Tú has sido, Señor, de generación en generación mostrando todas las cosas, Señor. Mucha gente han venido, mucha gente se han ido, Señor Jesús. Padre Celestial, los tiempos cambian, pero tú eres el mismo ayer y por todos los siglos, Señor. Aquí te damos muchas gracias, Señor Jesucristo Dios, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Como dice tu palabra, Señor, muchas personas confían en imágenes, Señor, creadas por, oh Dios de gloria, hechas por ellos mismos, Señor. Padre Celestial, creyendo, Dios de gloria, que ellos son los que lo van a salvar, Señor. Pero nosotros confiamos en ti, Señor Jesús. Padre eterno, damos gracias porque tú abriste nuestros ojos espirituales, Señor. Padre celestial, podemos verte a ti, Señor, en todas las cosas, Señor. Padre eterno, porque tú eres el único, Señor Jesús, el único Dios verdadero y justo, Señor. Oh Padre Celestial, ruégote por aquellos que no estuvieran viendo, Señor, aquellos que no te conocen, Señor. Padre Celestial, oh Dios, muéstrate a ellos, Señor, sabiendo, Dios de gloria, Señor, que tú eres el único que puedes abrir, oh Dios, el entendimiento, oh Dios, y dar esa visión espiritual, Señor.
ruégote por los tuyos, Señor. No te ruego por el mundo, sino por los tuyos, Señor. Aquellos que aún hasta este día de hoy, Señor Jesús, estamos, oh Dios, esperando por ellos, Señor. Padre Celestial, oh Dios, bendice a aquellos, Señor, los que están en casa. Bendice a aquellos, Señor Jesús, oh Dios, que están allá viéndonos, Señor, a través de esta vía de internet, Señor Jesús. Bendice a cada hermano y hermana, a cada congregación, a cada pastor y a cada ministro, Señor Jesús. En el lugar donde tú lo pusiste, Señor Jesús, bendícelos también, Señor. Padre Celestial, y te pedimos por aquellos, oh Dios de gloria, los que pueden estar quebrantados, Señor Jesús, que reciban de ti la sanidad, Señor. Oh Padre Celestial, todo lo pedimos en tu nombre, dándote gracias, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Por eso que nuestro Señor y Dios, Él es santo, grande y poterno. Él es todopoderoso, guerrero. A Él sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Así que vamos a cantar un cántico. Santo, santo, grande, eterno Dios. El Dios de la batalla, glorioso. Aleluya. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, grande, eterno Dios, Dios de las batallas, glorioso. Alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, canto de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanza, canto de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre en
manto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Él es glorioso, aleluya, y seguirá siendo glorioso. Cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él fue justo y verdadero. Así que, hermano y hermana, sépase bien de que el Señor hará justicia en esta tierra. Si usted en el lugar donde usted se encuentra, usted puede ver todas las injusticias que pueden estar aconteciendo, pero ponga su confianza en Dios, porque Él es el único juez majestuoso, el cual hará justicia y derecho a aquellos que padecen violencia. Aleluya. Así que ya ha acabado el tiempo, el hermano ha llegado para traer la palabra del Señor. Vamos a darle todo el tiempo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estemos atentos a lo que el Señor en esta hora nos pueda hablar a través de su palabra. Así que Dios me les bendiga, mis hermanos y hermanas. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los medios por los cuales es transmitido este servicio. Privilegio estar nuevamente con ustedes, una vez más, pues para hablar la palabra del Señor, para edificación de nuestras vidas. Recuerden de que nosotros necesitamos hacer un lado el conformismo y avanzar más allá, porque en este caso el conformismo es lo que nos limita alcanzar la perfección para con Dios. Recuerden que ya hemos estado hablando acerca de la perfección en programas anteriores, y la perfección está relacionada también a usted y yo obedecer a lo que Dios nos pide en un momento determinado. Si hacemos exactamente lo que Él nos pide, entonces hemos hecho una obra perfecta. Todo está que si hicimos exactamente como Él nos pidió, no un 90%, no un 70%, sino un 100% de lo que Él nos pidió. Entonces, en este caso, Dios ha hecho una demanda, y la demanda hoy es mayor que tiempo atrás. Por eso, en este caso, ni siquiera es suficiente que vivamos vidas o practiquemos la voluntad del Señor en base al pasado, como lo hacían nuestros hermanos y hermanas en el pasado, porque ahora la demanda es mucho mayor. O sea que Dios no se va a conformar con que nosotros vivamos la misma experiencia que nuestros hermanos en el pasado, sino que nuestra experiencia debe ser aún, quizás en cuanto a experiencia, ser igual, hablando desde el punto de vista espiritual, en cuanto a la rendición, pero en cuanto a obra debe ser mucho mayor. Porque recuerden que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En este caso, Dios no se estanca, Dios cada vez va avanzando un paso más arriba con su pueblo. Entonces esa es la demanda de Dios. Dios nos ha puesto este sentir en nuestros corazones, y todos tenemos esta solicitud de parte, o esta demanda de parte del Señor, que Él verdaderamente quiere que dejemos de conformarnos y avancemos hacia donde Él quiere que nosotros avancemos, desde el punto de vista individual, porque ahora ya está relacionado a lo que es el ministerio que Dios le ha dado. En este caso estoy hablando más allá del ministerio concreto de pastor, profeta, evangelista, más allá a lo que Dios le ha dado a usted para que administre. En este caso ya puede entrar hermana y hermano, que Dios le ha dado algo, Dios le ha dado una tarea, y en esa es que debe enfocarse. Y cada vez la demanda de Dios es mayor. Entonces, en base a lo que Dios nos pide a cada uno, diferente quizás nos pide a cada uno, debemos cumplir exactamente conforme a lo que Él nos pide. Entonces, bueno, sin dar más preámbulo, quisiera que aprovechemos esta oportunidad y abramos nuestra Biblia en el
libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a leerlo desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Le digo el tema: la libertad para entrar al lugar santísimo. La libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento para encomendarnos en las manos del Señor y que Él sea hablándonos una vez más a nuestras vidas. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor. Padre Celestial, quizás no todo lo vemos como una oportunidad o no lo reconocemos de esta manera, pero permítenos, Señor, a todos, Señor, verlo como esa oportunidad, este momento, Señor, que tú nos has dado para escuchar tu palabra, Señor, recibir de ti. Tanto yo necesito de ti, Señor, escuchar lo que tú quieres decir, Señor, como Padre Celestial, mis hermanos también. Porque sabemos, Señor, que todo esto es posible por tu gracia, por tu misericordia, Señor. No porque yo sea bueno, Padre Celestial, porque ciertamente el hombre es malo, Señor. Yo soy malo, Señor, por naturaleza, Señor, pero es tu gracia. Eres tú quien eres bueno, Señor. Padre Celestial, por eso tú dijiste que no llamáramos a nadie bueno, porque solamente hay uno bueno y ese eres tú, Señor. Padre Celestial, y si hay algo bueno, Señor, que sale de nosotros, es por tu gracia, Señor. Es porque eres tú, Señor. Por eso esperamos, Señor, recibir eso bueno que viene de ti, Señor, y que seas tú, Padre Celestial, instruyéndonos, Señor, en tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Padre Celestial, comunicándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y revelando a nuestros corazones, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Padre Celestial, ciertamente, Señor, como decía Pablo, Señor, Padre Celestial, no peleamos, Señor, como quien golpea el aire o el viento, Señor, sino que así como Él dijo que pasaba con Él, así nosotros debemos hacerlo, hiriendo nuestro cuerpo, Señor, para sujetarlo a obediencia a ti, Señor, porque ciertamente, Padre Celestial, humanamente nos inclinamos a las cosas que no nos conviene, Señor, pero siempre hallamos gracia suficiente por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, y que está en nuestro derredor, Señor, para apartarnos y librarnos del mal, Señor, y para guiarnos en rectitud, por amor a tu nombre. No porque, Padre Celestial, hayamos sido siempre fiel, porque a veces te hemos fallado, Señor, pero tú eres fiel, Señor, a lo que prometiste, y como tú empezaste esa buena obra en nosotros, Señor, tú dijiste también que la perfeccionarías, Señor, la terminarías, la completarías en nosotros, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, Padre Celestial, pero
sabemos que lo harás, Señor. Padre Celestial, por eso es que queremos, Señor, disponer nuestros corazones para obedecerte, Señor, y atender a tu llamado, Señor, porque de una u otra manera, si somos tuyos, tenemos que obedecer, ya sea por las buenas o ya sea por las malas, Señor. Pero que no nos pase, Señor, como dijo tu siervo, Padre Celestial, que dijo, el camino de un transgresor es duro. Por experiencia lo dijo, Señor, que no tengamos que pasar por ese camino, Señor, duro por ser tercos, o por ser arrogantes, o por resistir a tu voluntad, Señor. Padre Celestial, que nosotros podamos atender, Señor, en el día agradable que es hoy, Señor, a la voz de tu ruego, Señor, que es con el fin de ayudarnos, de perfeccionar tu obra en nosotros y bendecirnos con lo que es eterno y duradero, Señor, y que permanece para siempre, que es tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, mientras esperamos en ti. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor, usando el ser mío, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, para beneficio de cada uno de nosotros que estamos esperando en ti, Señor. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como habíamos dicho, es por su gracia, es por su favor, es por su misericordia. No porque yo sea bueno, no porque yo, digamos, lo haya hecho bien o algo así por el estilo, no, es su gracia. O sea, por encima de todo eso es su gracia. La verdad, nosotros no merecemos nada del Señor. Es por gracia, favor inmerecido que Él nos ayuda y nos ha ayudado hasta hoy. Y hay que apreciar eso que el Señor hace por nosotros, porque este es el día agradable del Señor. Agradable es el día bueno para nosotros disponer nuestros corazones a obedecerle en verdad. Y aunque no es fácil, porque eso implica tomar decisiones difíciles, recuerden que vale la pena. Todo lo que usted y yo podamos hacer por la causa del Señor verdaderamente vale la pena, porque en este caso lo que Dios nos ha dado a nosotros, sus promesas, lo que Él nos ha dado hasta el momento y lo que Él espera darnos sobre todo, es algo que es más grande que nosotros, más grande que cualquier sacrificio que usted y yo podamos hacer. Entonces, yo creo que debemos estar convencidos verdaderamente de esta verdad para poder verdaderamente interesarnos en esto que Dios nos ha dado, que es algo muy valioso. Y sé que a veces nuestra mente anda a la deriva o de repente nos deslizamos porque de repente perdemos de vista lo más importante, que es Él, que es el Señor. Es su gracia, es su favor, es lo que Él quiere hacer para con nosotros y que solamente podemos hallarlo en Él. A veces por estar mirando hacia los lados, las cosas de este mundo, que ciertamente son interesantes, ¿cómo decirlo? Son bastante llamativos, son bastante atractivos, pero definitivamente vale la pena hacer un esfuerzo y mirar hacia lo que más importa, el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermanos y hermanas, en esta oportunidad quisiera, y les recuerdo el tema, la libertad para entrar al lugar santísimo. Leímos la Escritura, Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 25. Y quisiera que lo leyéramos de nuevo, poco a poco. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Esto habla de una manera muy simbólica de algo que quizás, sobre todo para los que han leído la palabra, ya lo saben, pero para los que no, o para los que no recuerdan, Dios comenzó a lidiar con un pueblo, y ese pueblo es Israel. Israel, el que ahora conocemos, Dios empezó con ellos. Dios era su Dios, ellos eran su pueblo, y Dios los bendijo tremendamente, y Dios quería verdaderamente todo, Dios quiere todo el bien para su pueblo. Pasa de que ahora Dios está con nosotros, aunque no somos israelitas, porque fue permitido por Dios que su pueblo llegó un momento en que lo rechazó y lo dejaron fuera de su mundo, lo dejaron fuera de sus vidas. Eso estaba profetizado. No es este el tema, pero lo recuerdo, es Hebreos 13, versículo 10 o 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. En este caso fue algo literal, que Israel rechazó al Mesías, su Mesías, y por eso ahora Dios está con nosotros, pero Dios va a volver a su pueblo, y eso esperamos que suceda pronto. En este caso, Dios estaba lidiando con ellos, y una de las cosas que Dios les dijo era pues para que ellos erigieran un templo conforme a las características que Dios les dio, es decir, la forma en que Dios quería que fuera construido. Entonces está dividido en tres partes, básicamente: el atrio exterior, el lugar santo. El atrio exterior, por supuesto, queda en la parte exterior del templo, y el lugar santo ya quedaba dentro del templo, y ahí es donde podían entrar, ahí es donde se podría entrar, pues, vamos a decirlo así, al público, vamos a decirlo de esta manera. O la mayoría podía entrar a ese lugar santo, pero el lugar santísimo era un lugar muy selecto, o sea, muy especial. Estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio exterior era público, el lugar santo no era tan público, pero sí podían entrar varios, pero el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En este caso, ese lugar santísimo, bueno, o eso es lo que se conoce por la palabra, palabras más, palabras menos. En ese caso, el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Estaban los sacerdotes, pero está el sumo sacerdote. Pueden haber varios sacerdotes, pero en este caso el sumo sacerdote por lo general no eran varios, sino que era uno. O sea, no eran muchos sumos sacerdotes en ese aspecto. El sumo sacerdote era el que estaba por encima de los sacerdotes, y era el encargado de entrar a ese lugar. ¿Para qué? Para él llevar lo que es el sacrificio, la sangre. Él llevaba ya la sangre, él entraba, y entonces en ese lugar santísimo era el lugar donde Dios, la gloria del Señor, se manifestaba. Era allí donde la presencia de Dios se sentía más. Ese era el lugar donde Dios bajaba. Ese es el lugar que Dios decidió ahí encontrarse con el sumo sacerdote. Era un lugar, por eso se le llama santísimo. Tanto de que todo lo que estaba allí se preservaba perfectamente. Por ejemplo, el maná que estaba en el arca del testimonio, que estaba allí, no se corrompía, no se dañaba, cosa que fuera de allí se corrompía.
pero allí no. Allí se conservaba perfectamente porque la gloria del Señor hacía eso. O sea, allí es donde Dios bajaba, allí ese era un lugar especial. Por lo tanto, el que iba a entrar allí tenía que entrar con suma reverencia, reconociendo que el lugar al cual estaba entrando no era cualquier lugar. Ahora, ese lugar estaba separado del resto del lugar santo y del lugar santísimo. Estaba separado del lugar santo, que era el inmediato allí, más cercano, por pieles de tejones, creo que era, era como una cortina gruesa de pieles, y era muy gruesa, y ese lugar, de esa manera que se tapaba allí, y como les decía, no todos tenían acceso allí, solamente el sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote que podía comer de ese maná allí y poder disfrutar de la presencia del Señor allí. Ahora lo que dice es, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjense en algo, y es que no existe en realidad lugar santo. Y si se le llama algún lugar santo, es por causa de la presencia de Dios que es santo. O sea que la presencia del Dios santo hace el lugar santo. Pero el lugar no es santo de por sí, sino es por causa de que Dios se hizo presente en ese lugar. No sé si me entienden, pero en este caso, el monte santo o el lugar santísimo se le decía así porque era el lugar donde Dios bajaba, donde Dios se manifestó de alguna u otra manera. Entonces, no existe lugar santo, no existe de por sí iglesia santa. La iglesia no es santa de por sí, sino porque tiene al santo, 3 veces santo, que es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, ese lugar era especial, ese lugar era llamado el lugar santísimo, o sea, como más allá que santo, porque aunque Dios también se manifestó en una nube espesa, una nube que cubrió con su gloria todo el templo, y ese lugar era santo también, pero este lugar, el que estamos hablando, ese cuartico allí era llamado el lugar santísimo porque era el lugar donde la presencia de Dios era más específica. Es donde Dios realmente allí se manifestaba a aquel individuo que estaba allí. O sea, era el lugar predilecto por Dios para manifestarse. Entonces, en ese caso, ese lugar era un lugar donde quien iba a entrar tenía que tener mucho cuidado. Se le colocaban campanitas o como campanas, creo que es en el borde de los vestidos. Creo que era en el vestido. Bueno, ustedes comprobarán esa parte allí en la escritura. O sea, se le colocaban campanitas con las cuales él entraba allí, y eso aseguraba de que estuviera con vida, porque si él llega a morir allí porque Dios no lo aceptaba, porque entró de la manera incorrecta, moría allí, nadie podía entrar allí a sacarlo. O sea, no se podía, porque el único que podía entró y se murió allí. Entonces, lo que se hacía era, si se murió, entonces lo jalaban después, creo que lo amarraban o algo así por el estilo. En este caso, era un lugar delicado, es a lo que quiero hacer referencia. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios realmente se manifestaba. Era el lugar donde la presencia del Señor era más visible, se sentía más allí la presencia del Señor. Entonces, en este caso, cuando hablamos así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no se refiere al mismo lugar que era aquel templo. No, ahora se refiere a un lugar espiritual.
porque ese lugar, a ese lugar el Señor Jesucristo nos dio acceso. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por el sacrificio que Jesucristo hizo, el perfecto Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, por ese sacrificio es que nosotros podemos entrar al lugar donde Dios está. Podemos tener acceso a Él. Ahora, eso es lo que nos dice San Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que para poder acercarnos a ese Dios que es espíritu, tenemos que entrar en el espíritu. ¿Y cómo es eso? A través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo me tengo que ir, pero yo volveré a vosotros. Yo enviaré al Consolador. Era Él mismo en la forma del Espíritu Santo para darnos acceso y entrada a la presencia del Señor. Cuando hablamos de entrar en el Espíritu del Señor, estamos hablando de entrar a través del Espíritu Santo. Por eso, cuán necesario es que tengamos y seamos llenos del Espíritu Santo, porque allí no tendremos limitante para poder entrar a la presencia del Señor. Lo que dice la Escritura: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el acceso que Dios nos da a su presencia. Cuando Él dijo: el reino de los cielos entre vosotros está, en realidad se refería Jesús al reino, el dominio de Dios, el Espíritu Santo que estaba en Él. Es decir, el reino significa, reino es dominio, el dominio de Dios. El dominio de Dios estaba en ese tiempo en un hombre que estaba haciendo exactamente la voluntad de Dios, Jesús, Dios hecho carne. La voluntad de Dios se llevaba a cabo a la perfección en Él, porque el dominio de Dios estaba en Él. El reino de Dios por medio del Espíritu Santo estaba en Él, haciendo la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo podemos entrar en la presencia del Señor? A través del Espíritu Santo, haciendo exactamente y cumpliendo con los requisitos que Él nos exige, por la vía del arrepentimiento y la conversión, porque ningún mentiroso, ni el que roba, ni el que hace cosas indebidas puede entrar en la presencia del Señor, porque Dios no ve al pecador, pero sí al pecador que se arrepiente. Si usted verdaderamente se arrepiente de su maldad, le pide perdón al Señor, arregla su vida, tomando decisión por el Señor, arrepintiéndose de su maldad, y si no ha tomado decisión por el Señor, se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, entonces allí va usted a comenzar a experimentar ese acceso a la presencia del Señor, porque allí Dios va a ser poco a poco propicio a su vida, hasta el punto de que va a ser tan real cuando sea usted lleno del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, ese lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué habla de la sangre de Jesucristo? Porque aquel sacerdote no tenía que entrar con las manos vacías, sino que tenía que entrar con la sangre de aquel cordero que había sido sacrificado. Entonces tenía que entrar allí. O sea, no podía entrar así con la mano vacía y como él quisiera. No, él tenía que entrar con el requerimiento que Dios había pedido, y eso era la sangre. En este caso,
Jesucristo, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, nosotros, por medio de esa sangre, tenemos como presentarnos a la presencia del Señor, porque la sangre con la cual nos vamos a presentar es con la sangre de Jesucristo por la fe, porque entonces nosotros decimos, Señor, yo creo, eso es fe, yo creo que lo que tú hiciste ahí en la cruz del Calvario, cuando te hiciste carne y moriste por mí y derramaste tu sangre, lo hiciste por mí, y yo tomo eso y yo quiero que me limpies de todo mal para que yo pueda entrar en tu presencia. Entonces, a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, cuando nosotros le obedecemos y hacemos su voluntad, somos limpios. Dice, ¿con qué limpiará el joven en su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo es la manera de usarla? O sea, usar la sangre de Jesucristo para entrar en la presencia del Señor. Dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santidad, pues, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor, el que roba no robe más, la sangre de Jesucristo nos limpia de ese mal, nos limpia de las mentiras. Cuando dejamos eso, realmente es Dios quitándonos esas cosas, quitándonos lo malo cuando nosotros obedecemos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado para poder entrar a la presencia del Dios Santo. ¿De qué manera entramos? En espíritu y en verdad. Cuando usted y yo limpiamos nuestras vidas y entramos en la presencia del Señor por medio de la oración, por medio de un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura, verdaderamente reconociendo que necesitamos de Él, que hemos limpiado nuestras vidas, hemos aparejado nuestras vidas para poder tener acceso a Él cuando nos allegamos en esa actitud, en oración, entonces Dios es propicio a nuestras vidas espiritualmente hablando, y Él nos llena de su benevolencia, Él nos llena de ese refrigerio a través de su Espíritu Santo para darnos a nosotros tranquilidad, darnos a nosotros la satisfacción que necesita nuestra alma, porque las cosas naturales como la comida o las cosas materiales, que podamos tener un carro, una casa o lo que sea, no satisface la necesidad del alma. Porque usted puede tener todo eso y aún así sentirse vacío, sentirse que le falta algo, porque una casa, un carro, la comida, eso no llena el vacío del alma, eso lo llena el Señor. Por lo tanto, Él es el que puede llenarlo con alegría, con gozo, con paz, a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de los problemas. Él viene y es propicio a nuestra vida, pero si nos allegamos a su presencia en santidad, habiendo obedecido y limpiado y apartado de lo malo, entonces nos acercamos a su presencia por la vía del arrepentimiento, habiendo limpiado nuestras vidas, y Él es propicio en nuestras vidas para darnos refrigerio y fortaleza para seguir adelante. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esto es un camino nuevo, esto es un camino por el cual Dios prometió que iba a estar con nosotros, así que no importando si usted y yo somos torpes, como a veces somos torpes, la gracia del Señor es suficiente para nuestras vidas, para guiarnos de la manera correcta, para que nosotros podamos recibir el beneficio de Dios allegándonos a su presencia. Por lo tanto, lo que Dios quiere
es que nos alleguemos de la manera correcta. Por eso dice Isaías capítulo 35, versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque él está allí con ellos, es lo que dice la Escritura. Pero es un camino de santidad, un camino el cual no existía antes. Este camino lo abrió Jesucristo a través de su sacrificio, de lo que Dios mismo hecho carne por gracia proveyó para que podamos acercarnos allí, a Él, a su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Ese es el camino para llegarnos a la presencia del Señor en santidad, viviendo vidas rectas, viviendo vidas conforme a la voluntad del Señor. Y si hemos pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros verdaderamente obedecemos a Dios y nos limpiamos obedeciendo su palabra, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay algo tremendo. Teniendo un gran sumo sacerdote en la casa, sobre la casa de Dios. Dice, teniendo este gran sumo sacerdote, recuerde que el sumo sacerdote, o sea, en este caso es teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En este caso se refería al sumo sacerdote, y Jesucristo es por excelencia el sumo sacerdote de nuestra profesión, si se quiere decir de esta manera. Por él es que nosotros obtenemos el beneficio de Dios, porque el sumo sacerdote se presentaba allí con ese sacrificio, con esa ofrenda de la sangre, para presentarla por sus pecados y los pecados del pueblo, y para que Dios fuese propicio a su tierra, y los bendijera a él, los bendijera al pueblo. Ahora, de esta manera Jesucristo es como ese gran sumo sacerdote espiritual por perfecto sumo sacerdote, para que nosotros tengamos acceso por medio de él a la presencia del Señor y tengamos el beneficio para nuestras vidas. Por eso nos dice, si lo tenemos a él y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, lo tenemos a él, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con confianza, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, si hay algo malo, hemos hecho pecado o hemos hecho algún mal, arreglemos eso para que esté nuestra conciencia libre de pecado, y lavado los cuerpos con agua pura. Este es un lavado básicamente espiritual, lo que se refiere. Ahora, nosotros podemos ir un momento a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, y vamos a leer unos dos versículos allí, el 15 y el 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquel que se compadece es aquel que se pone en el lugar del otro, para sentir lo que él siente. Cuando yo me compadezco de alguien, es porque yo estoy, en este caso, sintiendo o trato de sentir su dolor y lo siento como mío. ¿Ve? Así. Entonces aquí lo dice de esa manera, porque tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ve? Él sintió lo mismo que usted. Las mismas tentaciones que usted y yo experimentamos hoy día, Jesucristo las sintió en su cuerpo, porque era en semejanza de pecado, aunque no nació por medio del pecado, porque Dios mismo creó ese cuerpo allí en el vientre de María. No hubo participación de hombre y mujer, no, Dios mismo creó ese cuerpo, y María sirvió como ese recipiente para
que allí en su vientre creciera. María lo que hizo fue prestar el vientre para que allí creciera el ser que Dios había creado por su Espíritu Santo. Y él fue creado por obra del Espíritu Santo y solamente que pidió prestado un vientre. Ahora, nació sin pecado, no como David decía que él decía, en maldición formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, en Jesucristo no se aplicó. Todos nosotros venimos por esa vía como la que vino David, en maldad. Hemos sido formados en pecado, nos concibió nuestra madre, pero Jesucristo no vino de esa manera. Jesucristo fue creado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que luego Él tuviera un cuerpo como el suyo y como el mío, que sintiera lo mismo, las mismas deseos, las mismas debilidades, pero Él nunca hizo pecado. Él sintió lo que usted y yo sentimos, las mismas tentaciones que usted y yo sentimos. Él lo sintió. Por ejemplo, Él quería de seguro ir a sanar a su amigo Lázaro, porque lo amaba mucho, pero no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que muriera Lázaro para que luego, después de muerto, Él lo fuera a resucitar. Entonces, Él decía, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Él fue aún hasta tentado a no morir, cuando Él sabía que debía morir, pero Él hizo en todo la voluntad del Señor. Era Dios mismo en la forma de hijo, como usted y como yo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, Él sintió lo mismo que usted y yo, pero no hizo pecado. ¿Pero era para qué? Para Él poderse compadecer de nuestra condición y salvarnos de ella. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Él conoce nuestras debilidades. Él conoce todo acerca de nosotros, porque Él una vez se hizo carne y habitó entre nosotros para sentir lo mismo que usted y yo sentimos. Y aunque era Dios, se hizo como hijo, como usted y como yo, no reclamando ser Dios en esa condición, sino que actuó como hijo para darnos un ejemplo a nosotros y también para poder redimirnos de la condición en la cual estábamos, porque según la ley de Dios, el único que podía redimirnos era aquel que fuese pariente cercano nuestro, que fuese un ser humano. Y Dios no es ser humano, Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios tuvo que ser un ser humano para poder rescatarnos a nosotros. Solo un familiar, eso está en el libro de Ruth, y eso está también en el libro de Levítico, si no me equivoco, es el capítulo 25. Ahora, solo alguien que fuese familia podía rescatar a otro. Porque dice así, Levítico 25, versículo 33. Vamos a ver aquí. Ok. Dice, no es el 33, el varón que se vendiere. En este caso está aquí en el 25. Entonces, ok, aquí está, 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahora, esto habla desde el punto de vista de herencia, o sea, de posesión de tierra. El único que podía rescatar la tierra de su hermano, o sea, el único que podía rescatar la tierra de alguien que la ha vendido, era un familiar. Ese es un pariente, un familiar. Y el versículo 39 dice, cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, servirá.
Entonces, más adelante podemos ver, dice aquí, si el forastero, el 47, o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. O sea que, si yo me vendiera como un esclavo porque no tengo manera como sostenerme yo mismo, o sea, no puedo, he empobrecido tanto que no puedo sostenerme yo mismo, entonces yo me vendo a alguien. Eso era en el tiempo de la esclavitud. Yo me vendo a alguien para trabajarle como esclavo y que él me alimente. Entonces voy a ser esclavo de él. Entonces, ¿quién me puede rescatar a mí después de convertirme en un esclavo? Un familiar mío, alguien cercano mío, un pariente, ya sea un tío o el hijo de mi tío o cualquier familiar cercano puede rescatarme, o sea, pagar el precio por mi liberación para ya no ser más esclavo. Ahora, no podía rescatarme a alguien que no fuese mi familia, no, solamente un familiar. Entonces, Dios como Dios no podía rescatarnos, tenía que ser como uno de nosotros, tenía que ser un pariente cercano, tenía que ser familia para que nosotros pudiésemos ser rescatados por Él. Por lo tanto, así como los hijos participaron de sangre y carne, también Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para libertarnos a nosotros del imperio, del pecado y de la muerte. Para eso Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Ahora, ¿para qué? Para ser como nosotros, sentir lo mismo que nosotros y tener y libertarnos por medio del sacrificio que Él hizo. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él murió por nosotros, para que nosotros no pagásemos ese precio, porque Él podía morir y podía resucitar, volver a vivir, pero nosotros no. Por lo tanto, Él dio su vida por nosotros para poder, después de levantarse en esa mañana de resurrección, esta mañana gloriosa, levantarnos de la cautividad del pecado. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Es lo que dice la Escritura, y también a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Dios. Eso es el Salmos 68, si no me equivoco. Ahora, en este caso, Él hizo eso por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos rescatados por Él. Entonces, Él sabe, Él conoce nuestra debilidad porque Él la experimentó en carne propia. Por lo tanto, ¿qué también nos dice el Señor? En 1 Corintios, capítulo 5, dice 1 Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 6 en adelante, hasta el 8. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Eso qué quiere decir? La Pascua es Cristo. La Pascua fue cuando el pueblo de Israel antes de salir de Egipto, ellos sacrificaron un cordero. Ellos sacrificaron un animal de sacrificio para poder luego comer ese animal de sacrificio según las instrucciones del Señor y luego salir de Egipto. Ese era digamos, un tipo
de cómo es que ellos, o cuándo es que ellos iban a ser libres. La Pascua tipificó eso. Fue el sacrificio antes de su liberación de la cautividad en Egipto. Por lo tanto, cuando Jesucristo, Él sacrificó su vida en la cruz del Calvario, era para decirnos a través de ese sacrificio, muerte y resurrección, que ya el imperio del pecado y de la muerte ya no tiene poder contra nosotros, sino que ahora nosotros podemos vencer y prevalecer contra las puertas de nuestros enemigos. Es lo que dice la Escritura. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación de quién es Jesucristo. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero nosotros sí, como el Señor le dijo a su pueblo, para que conquisten las puertas de sus enemigos. Entonces la Pascua significa el hecho necesario para la liberación, lo necesario para nuestra liberación, para ser libres del pecado, libre de toda culpa, libre de la muerte, fue el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero fíjense, ¿qué pasa? Yo sé que nos va a faltar tiempo aquí y vamos a tratar de llevarlo en varias partes, porque vamos un poquito más allá. Y ese poquito más allá es que dice la Escritura que nos acerquemos a Él confiadamente, porque Él en realidad conoce nuestras debilidades. Como Él las conoce, Él, o sea, ¿para qué se las vamos a ocultar? Lo que dice la Escritura es que debemos ser sinceros. Si vamos a comer la Pascua, si vamos a participar del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de la Pascua, para nuestra liberación, para libertarnos del pecado y de la muerte, la única manera que usted y yo podamos ser libres de culpa es comiendo esta Pascua, comiendo la Pascua que es Cristo, que fue ya sacrificada por nosotros, tomando por fe el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, diciendo, sí Señor, yo reconozco que tú, o sea, yo creo y reconozco que tú hiciste eso allá por mí, yo tomo eso para mí, porque yo quiero ser libre de esta condición, quiero que tú me limpies porque yo quiero tener libre acceso a tu presencia. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Esto no es simplemente, Señor, límpiame, quita de mí todo mal, saca de mí todo lo que está mal y hazme santo, santifícame con tu verdad, tu palabra es la verdad. Eso está muy bien, suena muy bien, pero no es suficiente, hermanos y hermanas. Aquí es donde vamos a profundizar un poquito. No es suficiente, hermano y hermana, o amigo y amiga que nos está escuchando. Usted, cuando se arrodille a orar y a pedirle al Señor, o cuando esté orando de la manera correcta, con reverencia, orando al Señor, por causa, en este caso, por causa de un mal o que usted quiere reconocer un mal que usted hizo, pedirle perdón al Señor, si es algo que hay que pedirle perdón al Señor, porque hay cosas que hay que pedirle perdón es a la persona que usted agravió. Pero si la falta fue con el Señor, usted le pide perdón al Señor. Si la falta fue con la persona, usted va y le pide perdón a aquella persona. Pero después de usted pedirle perdón a aquella persona, debería pedirle al Señor que le limpie de todo mal, que le perdone por haberle dado lugar al enemigo, al diablo, para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y que Él lo limpie. Pero para que Dios pueda verdaderamente limpiarnos, para que Dios pueda limpiarnos, para que Dios pueda verdaderamente librarnos del mal, tenemos que ser sinceros con Él. Porque en este caso, tenemos que reconocer el mal que hay en nosotros. Señor, sí, yo le hice mal a mi hermano. Ya le pedí perdón a mi hermano, ya he arreglado con mi hermano, le he pedido perdón,
Pero yo reconozco, así como yo reconozco que la razón por la cual yo hice eso fue porque en mí todavía hay envidia. Señor, yo quiero que tú me quites eso. Ahora, muchas veces nosotros ocultamos eso del Señor porque a nosotros nos da pena admitir que fue envidia, admitir que fue orgullo, admitir ciertas cosas nos da pena con el Señor. Es como si nos diera pena. O a veces el orgullo que no nos permite reconocer. Pero es hablarle claramente al Señor. Señor, yo no quiero seguir haciéndole mal a mis hermanos. Yo quiero que tú quites esa envidia que hay en mí. Yo quiero que tú quites de mí ese rencor. Porque realmente yo, aunque le pedí perdón a mi hermano, o sea, aunque lo perdoné, aunque perdoné a mi hermano cuando él vino a mí y me pidió perdón, aunque yo le dije que lo perdonaba, yo siento rencor hacia él. Cada vez que me acuerdo del mal que me hizo, yo me siento mal. Yo siento una especie de odio hacia mi hermano, cosa que yo no debería sentir. Yo siento rencor hacia él. Yo siento, quizás no odio, quizás yo siento una molestia hacia mi hermano. Me siento molesto todavía por lo que él me hizo, pero yo ya lo perdoné. Entonces yo quiero que tú quites de mí ese rencor. Si nosotros aprendemos a ser sinceros con el Señor, Dios va a ser propicio a nuestras vidas. Porque esto no es que Dios inconscientemente nos va a hacer santos y nos va a quitar las cosas malas que hay en nosotros. No, usted y yo tenemos que entregarle a Él, o sea, usted y yo tenemos que reconocer las cosas malas que hay en nosotros y decirle al Señor, Señor, quítame esta cosa mala. Usted tiene que decirle al Señor cuál es la cosa mala que debe ser quitada en usted y en mí. Tenemos que decírselo al Señor. Porque lo contrario, usted me preguntará, pero entonces lo contrario no lo quita. No. ¿Por qué? Porque en este caso, Dios espera de usted y de mí que conscientemente le obedezcamos y hagamos lo que a Él le agrada. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Ese es el Salmo 119 y ya vamos terminando para el próximo programa y esperamos que el Señor siga bendiciéndonos. Salmo 119 dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, ¿qué es guardar la palabra del Señor? Obedecerla. Eso significa ponerla por obra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con obedecerla. Por eso es que Jesús dijo, santifícame en tu verdad. Vamos a ver aquí 19. Perdón, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es ese jabón. Ese jabón que Dios nos da, espiritualmente hablando, para que nosotros tomemos ese jabón y lavemos nuestro cuerpo y nos limpiemos de toda contaminación que hay en nosotros. Nos quitemos toda mancha, toda cosa mala. Nosotros sabemos que no es suficiente, humanamente hablando, el agua. Necesitamos ese desinfectante, vamos a decirlo así, o eso que quite las bacterias, que es el jabón. En este caso, la palabra de Dios es ese jabón. Es ese jabón que Dios te da a ti y a mí, para que nos limpiemos del mal. Si vemos una manchita en nuestro cuerpo, allí limpiarlo. Si vemos algún sucio, allí limpiarlo. Pero es usted y yo que debemos hacer eso. No debemos esperar que Dios nos dé el jabón y Él también nos bañe. No, usted y yo conscientemente debemos hacerlo. Por lo tanto,
Cuando usted no reconoce el problema que hay en su vida, cuando yo no reconozco el problema que hay en mi vida, entonces eso es un impedimento para que yo sea libre de ese mal. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Señor, si hay algo malo en mí, yo no sé por qué yo me siento así incómodo con el hermano o la hermana, yo no sé por qué. Yo quiero que tú me digas qué es, yo quiero ser libre de eso. Y sencillamente, si usted es sincero, el Señor le va a mostrar cuál es el problema. Y usted va a decir, bueno, entonces vamos a desechar eso. Entonces a veces envidia, a veces orgullo, a veces es que simplemente no sabemos perdonar o no podemos perdonar porque guardamos rencor todavía. O porque, digamos, hacemos asesión de personas. ¿Por qué te juntas con aquel hermano y no con este? Porque entonces este tiene más plata que este. Este es pobre y este es rico, entonces yo me junto con el rico. Entonces, que nos tachen de hacer asesión de personas y que andamos detrás de la plata del rico, eso no es fácil de admitir. Pero cosas así pasan tan a menudo que nos sorprenderíamos. Pero falta ¿qué? Falta profundidad en la presencia del Señor, falta sinceridad. ¿Cómo usted se está comiendo esa Pascua? ¿Cómo usted está participando de esa Pascua que es Cristo? Él es propicio a todos nuestros pecados para limpiarnos y librarnos del mal, para quitar de nosotros el pecado, para libertarnos completamente de él. Para eso es el sacrificio, la Pascua del Señor. Pero debemos saber también y estar conscientes de a qué, en este caso, en qué área de nuestras vidas, qué área de nuestras vidas necesitan verdaderamente ese cambio a través de esa Pascua. Por eso dice de sinceridad y de verdad. No es malicia, porque si usted y yo nos ponemos a ocultarnos delante de la presencia del Señor, entonces nada hacemos. Dios todo lo ve. Por lo tanto, es necesario, una de las cosas que nos impide llegar a ser más sinceros y encontrar el problema en nuestras vidas y no seguir cometiendo los mismos problemas o las mismas cosas malas, lo que impediría el que nosotros siguiéramos haciendo lo malo es que seamos más sinceros. Y para ser más sinceros debemos de dejar de conformarnos con esa oración muy general que nosotros decimos, Señor, límpiame de todo mal, si hay en mí cualquier mal, quítamelo. No, muéstrame dónde está mi problema. Muéstrame dónde está, porque yo necesito que tú me limpies completamente. Yo necesito estar limpio para poder tener libertad para entrar a tu presencia, porque tú eres un Dios santo y necesitas de mí santidad. Requieres de mí santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, porque tú, Padre Celestial, nos muestras, Señor, el camino a seguir, el camino de la benevolencia del Altísimo, Señor, donde puede ser y ha de ser saciada nuestra alma, Señor, porque ciertamente ninguna cosa material, ninguna cosa de este mundo puede satisfacer nuestra alma, puede llenar de gozo en nuestros corazones y de felicidad, sino tu gracia, tu presencia en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo es esa gracia de Dios que fue impartida por nosotros a través de tu sacrificio. Sacrificio el cual nos limpia y por medio de él tenemos acceso a ese Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, que el Espíritu Santo, Señor, pueda morar en plenitud en nuestras vidas, Señor. Pueda llenar cada fibra de nuestro ser, Señor, y tener control y preeminencia en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir vidas consagradas, entrar a esa profundidad en sinceridad, Señor. Abrirnos ante ti, Señor, para que tú puedas llenarnos completamente, Señor, sin ninguna reserva, Padre Celestial. Y aquel
aquel que no tenga el Espíritu Santo, Señor, que lo demande de ti, tú le llenes, porque tú quieres eso. Es tu voluntad darnos el Espíritu Santo, porque así lo dijiste, Señor. Padre Celestial, que seas tú tocando el corazón de las vidas que no han tomado decisión por ti, Señor, para que en esta hora te reciban y tomen decisión por ti, Señor, y hallen gracia y favor delante de ti, Señor, y puedan, Padre Celestial, gozar de lo que nosotros gozamos, Padre Celestial, esas promesas gloriosas y eternas en los cielos, Padre Celestial, y esas primicias que tú nos has dado de tu Espíritu, Señor, pueda llenar también sus vidas, Señor. Padre Celestial, sea tu gracia, tu presencia propicia, Señor, cada situación, cada enfermedad, Padre Celestial, que esté padeciendo tus hijos o cualquiera que cree en ti, Señor, pueda recibir el beneficio en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayuda al que está necesitado, Señor, solventa cualquier situación, cualquier problema, conforme a la fe de cada uno, y si no tiene la suficiente fe, Padre Celestial, que seas tú, Señor, aumentándole la fe al nivel de recibir y alcanzar el beneficio que necesitan sus vidas. Y sobre todo, y el más principal, es tu presencia en nuestras vidas, Señor. Nos encomendamos a ti, sigue bendiciéndonos, siga tu lidiar con nosotros, Señor. Que sea tu gracia, Señor, sobreabundando en gran manera como lo ha sido hasta hoy, Señor, en nuestras vidas. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, les invitamos para el próximo servicio, que ustedes saben, las mismas transmisiones y el lugar donde se transmiten, y para que ustedes sigan escuchando la palabra del Señor y viendo lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos y prestemos atención. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.